Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie misteriosa GL Runaway basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El incidente de anoche dejó a Winrawi sin poder dormir hasta la mañana. El cansancio lo empujó directamente hacia la cafetera de cápsulas de la cocina. A medida que el líquido oscuro fluía a la taza, el rico aroma se elevaba por encima, dándole una ligera sensación de frescor. Kongji, su padre, la saludó mientras ella se sentaba con expresión cansada. ¿No pudiste dormir anoche? De repente, los recuerdos de la noche anterior se superpusieron con la realidad. La joven bajó rápidamente la mirada hacia la espuma dorada del café y respondió con voz suave: Solo una pequeña pesadilla. ¿De nuevo? Winrawi miró a la mujer que se acercaba a los 50 con ojos llenos de resentimiento. Toda la habitación se llenó de una tensión sofocante que le obligó a desviar la mirada hacia el viejo ventilador de pie. Su oscilación inestable nunca había sido la misma desde que tuvo un ataque de ira, corriendo salvajemente por la casa y lanzando maldiciones a todos, hasta que su padre tuvo que ponerle un amuleto sagrado alrededor del cuello el año pasado. Subiré a trabajar ahora, llámame si necesitas algo. Chonzi asintió en respuesta, mientras su madre ya había desaparecido tras el periódico. Siendo la más pequeña de la casa, Winrawi tomó en silencio su taza de café y una caja de galletas antes de subir las escaleras. La pantalla se iluminó al iniciarse la computadora. Winrawi descorrió las cortinas, abrió la ventana para que entrara la brisa fresca y luego regresó a su asiento. Mirando las galletas en la caja, una oleada de náuseas le invadió, lo que le obligó a apartarlas y tomar un sorbo de café. Su mente divagaba mientras apoyaba la barbilla en la mano, contemplando el pequeño cactus junto a la computadora. Desde que tenía memoria, los problemas parecían tenerle un cariño especial, por mucho que intentara mantenerse alejada, aislándose de los demás. Los problemas siempre encontraban la manera de salir. Enderezando la espalda, colocó los dedos sobre el teclado como si acabara de pensar en algo. ¿Cómo detener las pesadillas? Los resultados de la búsqueda llenaban la pantalla. Winrawi repasó cada tema. Algunos relacionaban las pesadillas con problemas de salud. Otros sugerían realizar rituales espirituales para alejar las pesadillas y otros recomendaban consultar a un psiquiatra, pero ya lo había intentado todo y las pesadillas persistían. Quizás era hora de buscar consuelo en el budismo, de calmar su mente y ver si eso le ayudaba. La mayoría de las fuentes apuntaban a la misma solución: rezar. ¿En serio? Los recuerdos de la noche anterior le asaltaron la mente. El hedor repugnante y persistente aún impregnaba en la nariz, y luego estaban las burlas por su torpe y errática forma de cantar. Winrawi estaba seguro no sería la última vez que eso sucedería. Ella tomó una foto del texto correcto de la oración con su teléfono. Sus emociones eran una mezcla de ira y humillación. Winrawi siguió trabajando hasta la noche. Lo único bueno del día fue que había conseguido otro cliente, uno que le ofreció un precio tan bueno que tuvo que responder de inmediato. A medida que la luz del sol se desvanecía, las tenues farolas la reemplazaban y pronto toda la habitación quedó sumergida en la oscuridad. Estirándose para aliviar la rigidez, se levantó, recogió una toalla y entró al baño sin encender la luz. Dejó que el agua fría la bañara. Aliviando el cansancio de un largo día de trabajo, respiró hondo aliviada. Entonces, una risa aguda y espeluznante interrumpió el sonido de la ducha, dejándola paralizada. Contuvo la respiración, escuchando atentamente. Un hedor profundo y nauseabundo le picó en la nariz. De repente, las gotas de agua que le golpeaban la piel se volvieron gélidas, casi como agujas congeladas. Un entumecimiento gélido se extendió hacia abajo con la gravedad y sintió un hormigueo en la piel. Sus brazos y sus piernas temblaban incontrolablemente. ¿Tienes miedo, no?
La voz resonó en las paredes, repitiendo la misma frase una y otra vez, como si no tuviera fin. Winrawi se obligó a concentrarse en su respiración, aunque se estaba volviendo inestable. No podía destacarlo como su imaginación, porque la voz ahora provenía justo detrás de ella. El hedor nauseabundo se intensificaba, conteniendo la respiración. Se apresuró a terminar de ducharse y buscó la toalla del perchero sin abrir los ojos, pero por mucho que buscó a tientas no la encontró. Sus párpados se entreabrieron un poco buscándolas, solo para que el corazón le latiera con fuerza de terror. La toalla gris oscura ya no estaba donde debía estar. En cambio, flotaba en el aire sobre algo que tenía vagamente la forma de un cuerpo humano. La tela se movía hacia arriba y hacia abajo, como si algo respirara debajo, y entonces cayó al suelo con un golpe sordo. Winrawi se quedó paralizada durante varios minutos. No era solo la conmoción por lo sucedido, era la mano pálida y huesuda que salía lentamente debajo de la toalla caída. Obligándose a ignorarla, agarró una camisa usada y se cubrió con ella. Pero justo cuando salió del baño, la mano se extendió y le agarró el tobillo izquierdo. Un sonido repugnante y pegajoso acompañó su movimiento, y la mano se apretó con más fuerza.